Yo creo que tenemos el enlace con Tacna, lo hemos visto en los previos hace algunos segundos, a la congresista electa por Tacna de Patria Libre, la congresista Betsy Chávez. Le damos la bienvenida a Ánfora 2021, congresista de BIS Televisión. Primero, felicitaciones por la designación, porque esperábamos a una congresista con algunos años más y es bastante joven, así que las felicitaciones por ese logro. Primero, que nos dé una primera visión de quién es Betsy Chávez, cómo es que logra la representación de Perú, de Patria Libre en Tacna, y cuáles son las aspiraciones ahora a partir del 28 de julio. Bienvenida a Ánfora 2021, congresista. Perú Libre. Saludarlo, estimado. En efecto, sí, el partido político nacional es Perú Libre, ¿no? Nuestro símbolo es el lápiz. Yo soy tacneña, soy abogada de profesión, soy constitucionalista, tengo 31 años, tengo 16 años ya en vida política. Inicié a la edad de 15 años siendo alcaldesa en la macrorregión sur y continué con la etapa de la dirigencia estudiantil. He sido quinto superior en mi época universitaria y creo que es importante siempre resaltar los méritos académicos y también dirigenciales. Ingreso al Partido Perú Libre como militante en el año 2019. Actualmente soy secretaria de disciplina del Comité Ejecutivo Regional y postulé el año pasado en las elecciones extraordinarias del 2020 y pues ahora volví a postular, ¿no? Y con el número 1, obteniendo la mayor votación aquí en la región de Tacna. Así que a trabajar fuertemente por la ciudadanía, que es lo más importante. Necesitamos consensos democráticos y justamente ese es el trabajo fundamental que vamos a realizar en el Congreso de la República. Sí, en realidad hay mucho por hacer, Betsy, y vamos a compartir la entrevista conjuntamente con Miguel Ángel Risco. Una segunda pregunta. El sur, la región macrosur, Betsy, electoralmente es propiedad de Pedro Castillo. ¿Cuáles son, desde la visión de constitucionalista y de tacneña, y con toda la experiencia que nos ha señalado en lo que es ya administración de gobiernos locales y ahora con la representación legislativa, qué está ocurriendo en el sur que fortalece la presencia como candidato en lo que significa el resto de regiones? Es difícil que Fujimori, por ejemplo, pueda tener presencia o lograr algún mensaje positivo dentro de lo que es la región macrosur. ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles los secretos de esta presencia, digamos, sólida de Pedro Castillo y de Patria Libre en la región sur de nuestro país, Betsy? Bueno, Perú Libre es un partido de izquierda. Nosotros consideramos que en toda la región sur ha existido siempre el nivel contestatario, ¿no? El preguntarnos y el analizar por qué los gobiernos de turno no logran cambios sustanciales. Y justamente considerar que una agrupación de izquierda pueda realmente representarnos ha sido nuestro pedido cada lustro. Nosotros consideramos que la opción de Perú Libre logra recoger aquel pedido innato de la región, en especial la macro sur. Ahora también se ha visto fuertemente en la macro centro una izquierda popular, una izquierda que surja justamente desde las regiones y que le diga al centralismo de Lima que algo definitivamente no está funcionando, ¿no? Que esta forma de gobernar el país con una mirada totalmente de oficina no tiene efectos, y lo hemos visto reflejado, ¿no? Entonces, la CEPAL indica, por ejemplo, que en los últimos 12 años la inversión en el Perú solamente ha crecido el 0.9%, a diferencia de economías como Ecuador y como Bolivia, que han crecido en un 2.7 y 2.4 respectivamente. En el Perú tenemos 30 años de una economía social de mercado
que no ha logrado satisfacer a las grandes mayorías, que derechos fundamentales como la salud y como la educación han sido vistos bajo los aspectos de ser servicios y no derechos fundamentales, lo cual ocasionó que se sometan a las leyes de la oferta y la demanda y se sometan y se expediten al mercantilismo, cambiando en todo caso el enfoque de derecho fundamental. Consideramos nosotros que la izquierda tiene que lograr perseguir que estos en efecto sean derechos fundamentales y que no se supediten a ningún tipo de mercado. Yo creo, consecuentemente, que la historia nos está dando en estos 200 años la oportunidad de asumir 37 escaños que nos logren hacer esos consensos, reitero, consensos democráticos, ¿no? Y a eso aspira. Correcto, y esa es una interpretación válida, el tema económico y el abandono que ha tenido el Estado en estos 200 años para este sector de los segmentos D y E, principalmente Betsy, que en la primera vuelta han señalado la presencia. Acá estamos y necesitamos cambios urgentes, pero también hay cambios urgentes que hacer en el tema de la política. Y hay algunos comentarios de la otra orilla, digamos, de esta competencia de segunda vuelta, que califican de comunista, que califican de extremismo, de que se va a adoptar modelos como el de Venezuela y de otros países. ¿Cuál es la lectura que se tiene desde Tacna con respecto a estos calificativos, Betsy? Son en efecto lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Parte de la estrategia de campaña que ha utilizado el fujimorismo es señalar siempre de terrucos, de señalar de comunistas a las izquierdas, ¿no? Pero cuando uno les pregunta, ¿y qué fue Bachelet en Chile? Fue un gobierno de izquierda. ¿Qué fue Mujica en Uruguay? Fue un gobierno de izquierda. Evo Morales y Correa, respectivamente, que han logrado en estos últimos 15 años tener indicadores mejor posicionados en salud y en educación, en efecto, también son gobiernos de izquierda, pero tratan de estigmatizar, ¿no? De estigmatizar a la izquierda en el Perú. Nosotros podríamos decir lo mismo de ellos, tomando el ejemplo de la derecha más fascista, como en la época de Pinochet, ¿no? Podríamos compararlos quizá con este odio innato de una Alemania nazi, ¿no? O con Mussolini, pero eso sería pues no sería correcto, ¿no? No sería correcto. Entonces nosotros entendemos que la desesperación de ellos parte por este ánimo confrontacional y de atacar. Y yo creo que podríamos tomar un ejemplo más genuino, que viene a ser lo que ocurre actualmente en Colombia, ¿no? Que hace algunos años pasó por un proceso similar al que nosotros vivimos y aparecieron por las avenidas principales justamente todo este ataque diciendo que la izquierda es comunismo, que no voten por la izquierda porque va a ser una Venezuela-Colombia, y veamos cómo Colombia ha estado sangrando estos días, teniendo muchos muertos, muchas desapariciones, muchas violaciones de los derechos humanos. Entonces, uno puede ver que el modelo de economía social de mercado en nuestro país ha colapsado. Y el fujimorismo lo que pretende es decir que las cosas, tal y como están bien. Ellos tuvieron en el 2016 la oportunidad de resarcir los errores groseros, los delitos cometidos por Alberto Fujimori. Y en el 2016, cuando Keiko Fujimori encabezaba el poder más grande que le ha dado el Estado, que es el primer poder del Estado con 73 parlamentarios, a lo que se dedicó es a obstruir el desarrollo del país, a blindar a jueces y fiscales, a blindar a sus líderes corruptos. Entonces, ¿de qué nuevo fujimorismo hablamos? Ahora mismo en su equipo técnico, la persona que encabeza el lado económico es Vaca Campodónico, sentenciado por corrupción, el RUC flexible. Entonces, ¿de qué nuevo fujimorismo se habla? Lo que hace el fujimorismo ahora es supervivir a través de una cuota de poder para realizar los mismos blindajes a los que han estado acostumbrados. Perú Libre nunca ha tenido una cuota de poder ni en el legislativo, ni en el poder ejecutivo a través de la presidencia de la República, ni ministerios, ni mucho menos en el poder judicial, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es decirle al Perú que las cosas tal y como están no están bien. Y proponemos que esto cambie a través de una renegociación tributaria
para poder tener más recursos y que ese excedente económico se pueda traducir en una redistribución justa de la riqueza. Hablamos de una nueva constitución que pueda reflejar un nuevo pacto social a favor de las grandes mayorías. Entonces nosotros sí proponemos el cambio y a eso tenemos que estar enfocados. No atacar con el tema que ellos han venido haciendo, porque finalmente si hemos llegado a este estadio de segunda vuelta es porque hemos avanzado una campaña siempre de menos a más y con propuestas, ¿no? Que es lo que realmente las personas quieren para el Perú, cambios. Correcto, palabras claves, ¿no? Pacto social y cambios. Vamos a compartir, Betsy, si nos permite, con Miguel Ángel Risco la conversación. Miguel Ángel, adelante desde el estudio de Magdalena. ¿Cómo está, Betsy? Bienvenida a Ánfora 2021. Efectivamente, nosotros estamos todos los días monitoreando lo que proponen los diferentes partidos y ahora los que se encuentran en esta fase final, el Fujimorismo y por supuesto Perú Libre. Las propuestas son las que efectivamente nosotros queremos siempre escuchar. Sin embargo, le expreso una preocupación a manera de pregunta. ¿Cómo nos vamos a enterar de cada una de las propuestas que tienen? Si, por ejemplo, en la coyuntura misma que está pasando ahora y los titulares de los diarios y los informes que presentan los medios indican que, por ejemplo, el dólar ha subido exponencialmente, el precio del pollo, el precio del pan, todo se lo atribuyen al fantasma Castillo. ¿Y cuál es la respuesta en ese contexto que tiene, por ejemplo, Perú Libre y quiénes son sus voceros técnicos para que justamente pongan los puntos sobre las IES en donde corresponda? Entonces, no hay respuesta concreta, excepto la suya, que yo la vengo escuchando en diferentes programas de radio y de televisión, pero después no tenemos más voceros que expliquen con claridad meridiana de qué se trata, en todo caso, el plan económico de Pedro Castillo y por qué se le está atribuyendo todo esto que ni siquiera llegan al poder y ya están prácticamente destruyendo la economía familiar según estas versiones. Su respuesta, por favor, Betsy. Primero, agradecerle la inquietud, estimado Miguel Ángel Risco. Y es importante, ¿no?, que se realicen estos espacios de diálogo. Le comento, dentro de los 21 capítulos del ideario y programa que nosotros tenemos y que se presentó al Jurado Nacional de Elecciones, es uno de los documentos, ¿no? El otro documento está referido a los 100 primeros días de gestión y el tercer documento es sobre lo manifestado en la ciudad de Cajamarca. Un cuarto documento son los compromisos que firmó Pedro Castillo hace semana y media más o menos, y el último documento es justamente lo que se firmó, compromisos con Nuevo Perú. Son 5 documentos que me permito mencionarlos para que podamos tener un orden documentario. Entonces, dentro del primero que le mencionaba, nosotros desarrollamos en el capítulo 3 el régimen económico al que aspiramos y mencionamos una economía popular con mercados. Actualmente el modelo económico que tiene el Perú es una economía social de mercado, que es un copy and paste, ¿no?, que es un copia y pega de lo que se aplicó en Alemania culminada la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de 1945, 46, en 47, se empieza a aplicar la economía social de mercado. En Alemania surte efecto porque en nuestro país pues muchas veces se copia algo y se copia mal. Entonces eso es lo que sucedió. Cuando se pone en acción esta economía social de mercado en 1990, ¿no? 92, 93 básicamente, porque 92 fue el autogolpe de Estado, lo que se hizo fue suprimir 71 derechos que estaba contemplada en la constitución más social que ha tenido el Perú, que es la constitución del año 79. Recordemos que el Perú ha tenido 12 constituciones a lo largo de su historia. Y bueno, después de Alan García y del gobierno aprista, como dicen, todo lo demás era bueno, ¿no?, porque estamos en una situación sumamente complicada, con un índice de terrorismo alto, el país era una situación sumamente compleja. Entonces se empiezan a abrir muchos caños, ¿no?, tratando de sostener en algo la economía. Y en este tratar de sostener en algo la economía, claro, pues se da el trabajo, pero el trabajo empieza a darse simplemente con una razón de mera esclavitud, porque no hay derechos laborales que lo sostengan, y la Constitución del año 93 te da el derecho a que tú tengas libertad para el trabajo.
pero no te protege de ninguna forma. Se suprime el indubio pro operario, que era un principio fundamental. Se dice que se abre la inversión, pero no la inversión nacional, sino la inversión extranjera. Y ojo, actualmente el Perú, en toda la región de Latinoamérica, es el país que menos cobra impuestos a aquellas empresas extractivas de recursos naturales. Entonces, algo claramente aquí no está bien. ¿Por qué de entre todos los países de la región latinoamericana el Perú es el que menos impuestos cobra? Y sobre todo tenemos una constitución que lo permite, porque el artículo 61 de la constitución dice que el Perú, ¿no?, combate el monopolio, pero el Perú no tiene que combatir el monopolio, el Perú tiene que prohibir el monopolio, porque estamos en una situación de desigualdad. Tenemos una constitución que, como indicaba hace un momento, ha degradado los derechos fundamentales y los ha convertido en mero servicio. Entonces, cuando Perú Libre dice, ¿saben qué? Nosotros necesitamos una economía popular con mercados, le decimos a la sociedad, tenemos que cambiar el pacto social y tenemos que lograr que el Perú pueda lograr cobrar mayores impuestos de las grandes empresas, y eso se llama renegociación tributaria, para poder recaudar más. Esto se llama presión tributaria, porque el Perú necesita aumentar su presión tributaria. La presión tributaria es aumentar la recaudación. Actualmente el Perú tiene 14.2 de presión tributaria, cuando la media es del 22 al 23%. Entonces, actualmente el Perú solamente supera a Venezuela en presión tributaria, y nos vienen a acusar de ir a un modelo venezolano cuando ya estamos en un modelo venezolano. Entonces, Bexy, tenemos que revertir esta situación. Me permite para ser más dinámico en esta conversación. Yo entiendo toda la argumentación que usted está señalando, pero el asunto es que, ¿cómo le explicamos el día a día de los emprendedores del Perú? Si estamos hablando de una economía popular con mercados, entonces, ¿cómo, por ejemplo, resolvemos los problemas que están enfrentando en este mismo momento los miles de emprendedores, millones de emprendedores del Perú? Dicho sea de paso, las micro y pequeñas empresas, como ustedes muy bien saben, más la informalidad, concentran pues más del 80-85% de la economía familiar. Pero justamente la argumentación que siempre escucho de parte de Perú Libre es quitar o parar un poco el tema de las empresas, las grandes empresas, que ya tenemos bastante y que es efectivamente necesario de inmediato corregir. Pero ¿qué esperanza le damos a la gente de la calle que siempre dice, yo, cambian de gobierno, voy a vivir con mi propio esfuerzo? ¿Qué garantía les damos efectivamente de respaldo? Si sabemos, y eso es reconocido por el Estado siempre, como lo acaba de reconocer el ministro de la Producción, en donde dice que las tasas de los bancos para las micro y pequeñas empresas son carísimas, son impagables, pero ese es el Estado que en este momento existe en el Perú. ¿Cómo le explicamos la economía familiar al hombre emprendedor que efectivamente no pasa inclusive por los bancos? Ese es el problema que yo siempre estoy advirtiendo y analizando aquí, que la gente necesita saber qué le ofrece, en este caso, Perú Libre. Ya, necesitamos, primero, a ver, la idea de inversión es fundamental. Cuando una persona en su casa decide abrir, digamos, su garaje y colocar ahí un puesto de picarones, esa idea es inversión, porque uno tiene la confianza de que si hace ese negocio es porque va a conseguir ganancias. O sea, es una idea básica que tenemos que tener en cuenta, que Perú Libre respalda la inversión, sea a pequeña, a mediana o gran escala. Perú Libre no está en contra de la inversión. Queremos promoverla, queremos fomentarla y fortalecerla. Consideramos, sí, que es importante una reforma a nivel de SUNAT, la reforma tributaria. Y esta reforma tributaria parte por simplificar el proceso para la formalización, que, como usted bien indica, actualmente en el Perú tenemos una alta tasa de informalidad, que si estaba en 70% por la situación de la pandemia, esta se ha agudizado. Entonces, necesitamos que esta situación de la reforma tributaria sea una tarea urgente, necesaria, vital, y se tiene que dar desde la primera vez que Pedro Castillo pise Palacio de Gobierno. Eso no tenemos ninguna duda.
Respecto a los bancos, actualmente ya hay una tarea emprendida por las comisiones del Parlamento, y creo que aquí lo que se tiene que hacer es fortalecer el trabajo que ellos tienen. Nosotros no albergamos en ninguna de las formas expropiarle nada a la población, o sea, porque veo que esa idea se ha venido popularizando mucho en estas últimas semanas. Queremos lograr, como le indico, que la formalización se dé a través de un proceso simplificado, a través de SUNAT. Y creo que con eso podemos contestar a que no pretendemos hacer más burocráticas las trabas que actualmente nos presenta el sistema tributario en el país. Ahora, podríamos hablar también aquí del tema de aranceles, ¿no?, que se ha venido manejando actualmente en nuestro país. Le comento, nosotros presentamos un proyecto de ley que estamos consensuando ahora en la bancada, que se llama Uno por tu vejez, muy rapidito. Justamente para resolver el tema microeconómico en nuestro país, consideramos que el tema de las boletas electrónicas, por ejemplo, se manejó, ¿no?, mucho, pero todavía no ha logrado albergar a todos los negocios. Consideramos importante que al menos el 1% del 18% del IGB se vaya para un fondo pensionario individual, ¿no? Y logramos que las personas, cuando vayan a comprar a un negocio, se den la licencia de pedir una boleta, en este caso una boleta de carácter electrónico, y con eso puedan tener saber de que ese 1% que están pagando, imagínate, a lo largo de tu vida, va a ir para un fondo pensionario. Y ayudamos a que otros pequeños digan, oye, sí, es necesario que empecemos a formalizarnos porque vamos a tener más clientes. Pero esa formalización tiene que darse a través de un proceso simplificado. Actualmente el proceso está mucho más engorroso que antes. Eso podría aportar estimado periodista. El otro tema del ámbito político internacional. La presencia, salvo que no sea cierto, porque acá en este momento hay mucho fake news que hay que de todas maneras ir investigando, la presencia de Pablo Iglesias, del líder de Podemos, de España, que acaba de perder justamente la presidencia en Madrid. Es cierto, España está acá encima, está viniendo para fortalecer, dar un respaldo a Perú libre en esta segunda vuelta. ¿Y qué esperan en todo caso si efectivamente viene acá al Perú? Mira, el trabajo de Pablo Iglesias en España ha sido en ascenso. Yo he escuchado muchas de sus disertaciones, pues, ¿no? Obviamente porque es un líder de una izquierda progresista, ¿no? Él es líder de una izquierda progresista. Yo noté en la elección pasada un acercamiento con Verónica Mendoza y él incluso le dio unas palabras de apoyo, un apoyo moral en todo caso desde España a Verónica Mendoza. No podría precisar si va a apoyarnos a nosotros, no lo he escuchado directamente, y de darse así, pues nosotros agradecemos el apoyo moral, ¿no? Finalmente él no tiene no es presidente de España, pero el apoyo moral sería bien recibido, ¿no? Pero no tengo mayor precisión si es que va a venir o no, eso no podría indicar. Claro, y otra nota que está circulando desde anoche en las redes sociales, esta supuesta ruptura de Verónica Mendoza y su grupo Nuevo Perú con Perú Libre, por supuesto, por supuestas declaraciones de Vladimir Cerrón en Arabia de las Mujeres. ¿Esto es cierto? De una vez desvirtuemos todo este tipo de noticias en las últimas horas, por favor. Es bueno. Sí, es una noticia falsa, ¿no? Nuevo Perú y Perú Libre tienen un acuerdo, un compromiso. Es más, yo tengo reuniones con ellos en el transcurso de esta y la próxima semana. Estamos trabajando de manera orgánica, estamos conversando, estamos realizando eventos justamente a través de plataformas digitales. Y es un refrito lo que les sacan al doctor Vladimir Cerrón, ¿no? No recuerdo, si mal no recuerdo, fue un evento hace muchísimo tiempo y bueno, los fake news están a la orden del día, ¿no? Pero no hay ninguna clase de rompimiento. Nosotros continuamos trabajando de manera conjunta. Recordemos que las izquierdas tienen coincidencias históricas y esas coincidencias históricas están ahora mucho más acentuadas porque el enemigo común, y hay que decirlo en esta campaña, es lo que significa el fujimorismo. Y el fujimorismo representa la impunidad y la corrupción. Así que Keiko Fujimori postula nuevamente la presidencia de la República, y reitero, es porque ella quiere una cuota de poder para seguir blindando
sus actividades ilícitas. Y si Keiko postula a la presidencia de la República es para generarse impunidad, ¿no? Porque no quiere ser investigada, ¿no? Quiere entrar a prisión, por eso postula Keiko, no postula por amor al Perú, sino porque encuentra un manto, reitero, un manto de impunidad a través del Poder Ejecutivo, y por eso le importa tener justamente a muchos de sus congresistas, que yo espero que en esta ocasión no cumplan el papel vergonzoso que fue en el año 2016, que solamente se dedicaron a blindar a personas corruptas seriamente cuestionadas y no a trabajar por el Perú. Espero que en esta ocasión no lo hagan, ¿no? Y poder trabajar con ellos en consenso por el país. Para concluir con mi intervención en esta entrevista con usted, Betsy, el 28 de julio, cuando usted llega a instalarse también al Congreso de la República, aunque son días antes, en todo caso, ¿cuáles son las 3 prioridades legislativas que usted va a presentar al Congreso de la República? Me imagino que ya las tiene bien definidas. Y lo mismo, ¿cómo va a ser su labor de fiscalización? Por supuesto. ¿En qué se va a enfocar al momento de fiscalizar? Fortalecimiento de fronteras agrícolas y comerciales. Nos parece fundamental que las 9 regiones fronterizas del país puedan alcanzar justamente su desarrollo, no solamente en actividades comerciales, sino también agrícolas, sobre todo por las actividades económicas de subsistencia que se desarrollen. Primera. Segunda, vamos a impulsar de la mano con el Ministerio Público la reforma del Ministerio Público para las fiscalías anticorrupción. Consideramos fundamental que todos los fiscales anticorrupción del país puedan rotar, porque hemos observado con suma preocupación que muchas fiscalías anticorrupción de las regiones se enquistan y terminan siendo amigos de autoridades cuestionadas, y cuando llega la denuncia simplemente son archivadas. Entonces es importante que roten todos los fiscales anticorrupción en todo el país. Tercero, cambiar los requisitos para ser policía y para ser agente penitenciario. Para ambos casos, nosotros pedimos que haya servicio militar. Hemos visto de manera también penosa cómo muchos policías terminan egresando de las escuelas, pero con una formación algo endeble. Consideramos que es importante que el servicio militar sea revalorado. Entonces, si estamos hablando de instituciones que tienen a fin poder trabajar en defensa del ciudadano, pues, ¿por qué no que tengan como requisito ser antes haber servido a la patria en el servicio militar? Y para agente penitenciario actualmente solo se pide 3 meses de preparación y quinto de media. Entonces, ¿cómo esperamos que los agentes penitenciarios, con todo el respeto que les tengo, puedan hacer la resocialización según el artículo 139 de la Constitución, cuando no hay una formación fuerte, rígida, una formación constitucional? Entonces, por eso nos parece importante que haya un servicio militar, y de esta forma fortalecemos al Ministerio de Defensa a través de los cuarteles del Ejército en nuestro país. Esas serían las 3 principales que te puedo mencionar en este espacio. Perfecto. Este tema del fortalecimiento de las fronteras agrícolas y comerciales no tiene nada que ver con la segunda reforma agraria, ¿no?, que está hablando Pedro Castillo, ¿no? Se puede trabajar de manera conjunta, ¿no? En realidad, cuando se habla de la reforma agraria, no se trata del caballazo que nos pasó a nosotros en la dictadura de Velasco, ¿no?, de la dictadura militar, sino se trata de fortalecer el tema agrícola en el país, y eso es fundamental. Aquí en Tacna, en las provincias hermanas como Tarata, como Candarave, como Jorge Basadre, falta este apoyo a la actividad económica de subsistencia en materia agraria. Entiendo que en las regiones como Cajamarca, como Tumbes, como Piura, como Puno, o sea, es importante fortalecer el tema agrícola. Si a eso le decimos una reforma, pues es una reforma importante, ¿no?, y que tiene que ser lograr condiciones legislativas desde el Parlamento, por supuesto. Muy bien, adelante, Néstor. Audio. Tu audio, Néstor. El agradecimiento, digo, por esta oportunidad, Betsy, y ha valido la pena, creo, hacer un seguimiento de algunos días para lograr la entrevista, satisfechos por nuestros televidentes por ello, pero está quedando en agenda, y el compromiso, ojalá es que lo permita
el tiempo en los próximos días, Betsy, porque está quedando en agenda estos tres temas, pero también está en agenda, y lo propongo, el tema de la regionalización, el tema de agilizar el funcionamiento de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. También creo que está el tema de la lucha anticorrupción, que forma parte de lo que acaba de explicar. De manera que esperemos, Betsy, que en los próximos días podamos tener la oportunidad de ampliar estos temas que están quedando en agenda. Y solamente un comentario final para también el comentario final, Betsy. Yo tengo familia en Arequipa y un tío me comentó hace exactamente 2 días, me decía, a la pregunta ¿por quién vas a votar? Me dijo, yo si tengo que votar, tengo que ver si estoy en una buena situación. La situación de salud no es la mejor. La situación de la economía, es un pequeño empresario, no la veo porque el Estado no atiende los préstamos que sí ha dado a empresas grandes, y hablaba de Leche Gloria, por ejemplo, que dice que ha tenido un apoyo importante a nivel de la banca, y tampoco a nivel educativo. Mis hijos, tengo que hacer un esfuerzo para que vayan a universidades en la que medianamente hay una buena educación frente al déficit que tiene la educación pública universitaria. Entonces me dijo, ya sabes por quién voy a votar. Esta situación está reflejando seguramente la importante presencia de votos que tiene Pedro Castillo en la región Macrosur, que fue el inicio de esta conversación, Betsy. Sí, Néstor, yo quiero agradecerles a usted, al equipo de producción, al señor periodista Risco por este espacio tan importante. Yo quiero que ustedes consideren que, bueno, en este caso yo, con Betsy Chávez, me pongo a disposición de la región de Arequipa, de todas las regiones del país. Yo he sido elegida por la hermosa ciudad de Tacna, por mi región, pero estoy al servicio de todo el país. Yo los invito a que puedan seguirme a través de mis redes sociales, que es Betsy Chávez, y trabajemos finalmente juntos para mejorar la situación del país. Yo saludo de manera democrática a todas las fuerzas políticas. Es cierto, habrán puntos de discrepancia, pero la discrepancia jamás será en torno a los derechos fundamentales y a lograr que tengamos un país no solamente más justo, más social, sino sobre todo más humano. Yo creo que ahí no pueden radicar diferencias. Entonces, de mi parte, de mi bancada, ustedes tengan la disposición de poder escuchar siempre a la región hermana de Arequipa y trabajemos en consensos democráticos. Muchísimas gracias por este espacio. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Tacna. Gracias también. Gracias, Betsy, por esta oportunidad, y vamos a tener, esperemos que la agenda pre-legislativa de Betsy Chávez permita poder conversar en el más breve plazo. Muchas gracias desde Tacna.